Un cartero local desapareció sin dejar rastro en 1971, dejando a toda la comunidad buscando respuestas. Pero 29 años después, su bolsa de correo es descubierta enterrada detrás de una iglesia, y lo que encuentran dentro hace que a todos se les hiele la sangre. Manuel Vázquez Ordóñez caminaba por las calles empedradas de San Miguel de Allende con el mismo ritmo cadencioso de siempre. El sol de marzo calentaba suavemente su uniforme azul de los correos mexicanos, mientras sus pasos firmes resonaban en la quietud de la mañana. A sus 45 años conocía cada esquina, cada portón y cada habitante de aquella ciudad colonial en Guanajuato como la palma de su mano. En la cocina de su modesta casa, Consuelo terminaba de envolver su almuerzo, mientras Manuel saboreaba el último sorbo de café con pan dulce. Las canas que plateaban sus sienes contrastaban con la vivacidad de sus ojos oscuros, testigos de casi 3 décadas repartiendo noticias, alegrías y penas ajenas. Hoy en la noche te prepararé ese mole que tanto te gusta, no te retrases, le recordó Consuelo mientras le entregaba su almuerzo cuidadosamente envuelto. Manuel respondió con una sonrisa y un beso ligero en la mejilla de su esposa. Al salir, colgó su inseparable bolsa de cuero marrón sobre el hombro, regalo de su padre cuando consiguió el empleo en Correos hace casi 30 años, y saludó con la mano a doña Remedios, que barría la entrada de su casa como cada mañana. En la pequeña oficina postal cerca de la plaza principal, Manuel separaba meticulosamente las correspondencias por rutas. Sus dedos, ágiles a pesar de los años, organizaban cartas y paquetes con la precisión de quien conoce la importancia de cada mensaje. Rodrigo, su compañero más joven, lo observaba con curiosidad. ¿Algo anda mal, compadre? Te noto pensativo, preguntó mientras clasificaba sus propias entregas. Nada importante, respondió Manuel, guardando rápidamente algunas cartas en un compartimento separado de su bolsa. Solo hay más trabajo que lo normal hoy. A las 9:30 de la mañana, Manuel inició su ruta diaria por el centro histórico. El sol ya calentaba con fuerza inusual para marzo, cuando entregó el periódico a don Federico en la barbería. «¿Qué tal el calor, don Manu?», preguntó el barbero mientras recibía su correspondencia. «Extraño para esta época», respondió Manuel, con la mirada brevemente perdida en un automóvil negro estacionado al otro lado de la calle. En la tienda de artesanías de la familia Gutiérrez, Manuel entregó un paquete mientras observaba por la ventana. El mismo automóvil negro parecía haberse movido, siguiendo su ruta. Un escalofrío recorrió su espalda a pesar del calor. Más tarde, en la iglesia de San Francisco, el cartero entregó un sobre al padre Ignacio con manos ligeramente temblorosas. «Padre, ¿ha notado movimientos extraños alrededor de la iglesia en los últimos días?», preguntó en voz baja, mirando constantemente hacia la puerta. «No particularmente, hijo. ¿Por qué lo preguntas?», respondió el sacerdote, sorprendido por la tensión en el rostro habitualmente sereno de Manuel. «Por nada, padre. Solo tenga cuidado», murmuró antes de salir apresuradamente. Cerca del mediodía, doña Lupita, vendedora de tamales en la esquina de la calle Insurgentes, observaba a Manuel gesticular nerviosamente mientras hablaba con un hombre dentro de un automóvil negro con placas del Distrito Federal. «Nunca había visto a don Manu así», comentaría después a la policía. «Siempre tan tranquilo, pero ese día parecía que discutía». Luego subió al coche y se fueron hacia la carretera a Querétaro. Mientras tanto, en casa de los Vázquez, Consuelo miraba repetidamente el reloj que marcaba las 2 de la tarde. El mole prometido hervía lentamente, llenando la cocina con su aroma, pero la silla de Manuel permanecía vacía. Inicialmente no se preocupó. Ocasionalmente, las entregas tomaban más tiempo del previsto. A las 5 de la tarde, cuando Manuel aún no había regresado ni llamado, Consuelo telefoneó a la oficina postal.
La voz de Rodrigo sonaba preocupada al otro lado de la línea. Don Manuel salió para su ruta de la mañana y nunca regresó por las correspondencias de la tarde. Nunca había pasado algo así. Al anochecer, Consuelo y su hijo mayor, Miguel, se presentaron en la comisaría. El oficial de guardia los recibió con desinterés apenas disimulado. Señora, su marido es un hombre adulto. Probablemente se encontró con amigos o tuvo algún asunto inesperado. Esperemos hasta mañana. Seguramente aparecerá, dijo con tono condescendiente. La noche pasó sin noticias. A la mañana siguiente, el señor Gómez, jefe de correos, se unió a la familia en la comisaría, insistiendo en la seriedad de la situación. En casi 3 décadas, Manuel nunca se ha retrasado, nunca ha faltado sin avisar. Algo grave ha ocurrido, afirmó categóricamente ante el comandante Héctor Ramírez, quien finalmente tomó el caso con la seriedad que merecía. Las primeras búsquedas se concentraron en la ruta habitual de Manuel. Su bolsa postal no apareció, tampoco las correspondencias que llevaba. La mitad no entregada de su ruta, cerca de 20 direcciones, nunca recibió las cartas de aquel día. Esa noche, Consuelo permanecía sentada al borde de la cama matrimonial, acariciando el lado vacío donde Manuel debería estar. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro mientras intentaba comprender lo sucedido. Al revisar el uniforme de repuesto de Manuel en el armario, Consuelo encontró un sobre escondido en el bolsillo interior con una lista de nombres desconocidos, todos estudiantes universitarios, y junto a cada nombre una única palabra que hizo que su sangre se helara: neutralizado. Consuelo contemplaba la lista con manos temblorosas, sintiendo un escalofrío recorrer su espina dorsal. La caligrafía inconfundible de Manuel había registrado meticulosamente aquellos nombres desconocidos, todos estudiantes universitarios, cada uno marcado con aquella palabra terrible: neutralizado. ¿En qué se había metido su esposo? Manuel nunca había mostrado interés por la política. Siempre había sido un hombre dedicado a su familia y a su trabajo. La mañana siguiente, Consuelo se presentó en la comisaría con el documento firmemente sujeto entre sus manos. El comandante Ramírez la recibió en su despacho, un espacio austero con expedientes apilados sobre un escritorio de metal. Mi Manuel no era político, pero siempre se preocupó por la justicia. Algo no está bien, comandante, dijo Consuelo, extendiendo el papel hacia el oficial. Sus ojos reflejaban determinación a pesar del miedo que sentía. Ramírez examinó el documento con expresión grave, sus cejas frunciéndose progresivamente mientras repasaba aquella lista de nombres. No dijo nada, pero Consuelo notó cómo su rostro se ensombrecía al leer la palabra neutralizado repetida junto a cada nombre. En su oficina, más tarde ese mismo día, Ramírez tecleaba meticulosamente los nombres de la lista en un expediente oficial. El oficial Torres entró con 2 tazas de café humeante, colocando una frente a su superior. Jefe, 3 de esos nombres aparecen en el registro de estudiantes desaparecidos en los últimos meses, comentó Torres, señalando la pantalla del ordenador. Ramírez asintió lentamente, la confirmación de sus sospechas reflejándose en su mirada cansada. Mientras tanto, en la Universidad de Guanajuato, Miguel Vázquez explicaba su situación al director del Departamento de Derecho. El joven, habitualmente dedicado a sus estudios, tenía ahora otra prioridad que no podía ignorar. Mi padre ha desaparecido. Necesito ayudar a mi madre a encontrarlo, explicó con voz firme pero quebradiza. El director asintió comprensivamente, prometiendo flexibilidad académica durante esta crisis familiar. En la casa de los Vázquez, Carmen, de 22 años, lloraba silenciosamente sentada en la cama que compartía con su hermano menor. Francisco, de 19, permanecía inmóvil, su mirada fija en la pared opuesta, como si pudiera encontrar respuestas en el desgastado papel tapiz. Él va a volver, Fran,
Tiene que volver, susurró Carmen entre sollozos, tratando de convencerse tanto a sí misma como a su hermano. Francisco no respondió, sumido en un silencio que se había vuelto su refugio desde la desaparición de su padre. El comandante Ramírez recorría la plaza donde doña Lupita vendía sus tamales cada mañana. La mujer, ataviada con su delantal colorido, relataba lo que había presenciado aquel fatídico día. El hombre en el coche parecía oficial, ¿sabe? De esos que uno sabe que no debe mirar demasiado tiempo, explicó, bajando instintivamente la voz, aunque no hubiera nadie cerca. Siguiendo las pistas, Ramírez visitó a don Esteban, propietario de la ferretería en la calle Insurgentes. El anciano lo condujo hasta la acera frente a su negocio, señalando un espacio vacío. Estuvo aquí 3 días seguidos antes de que don Manu desapareciera. Siempre con un hombre dentro, observando, explicó, sacando un cuaderno de entregas donde había anotado parcialmente la matrícula, DF27, las últimas letras ilegibles en su apresurada escritura. La investigación comenzaba a tomar forma, pero Ramírez pronto enfrentó obstáculos inesperados. En el despacho del delegado regional, la advertencia fue clara y directa. Mantenga esto como una investigación rutinaria, comandante. No queremos alarmas innecesarias en tiempos sensibles como estos, le indicó su superior con tono que no admitía réplica. Consuelo, determinada a encontrar respuestas, visitó la oficina postal donde había trabajado su esposo durante casi 3 décadas. Para su sorpresa y consternación, el casillero personal de Manuel había sido completamente vaciado. ¿Por orden de quién?, preguntó con indignación apenas contenida. El señor Gómez, visiblemente incómodo, tardó en responder. Recibí una llamada de la capital. Dijeron que era procedimiento estándar, explicó finalmente, evitando su mirada. Durante los días siguientes, Miguel y Francisco recorrieron las calles de San Miguel y pueblos cercanos, pegando carteles con la fotografía de su padre. Las letras rojas de «desaparecido» gritaban desde cada poste y pared, una súplica silenciosa por información. El padre Ignacio, entrevistado por Ramírez, mostraba un nerviosismo inusual para un hombre de fe. Manuel mencionó que algunas cartas que pasaban por sus manos le preocupaban. No entró en detalles. Pensé que solo era estrés laboral, explicó, jugueteando constantemente con el crucifijo que colgaba de su cuello. Por las noches, la familia Vázquez se reunía alrededor de la mesa del comedor, el lugar de Manuel dolorosamente vacío. Las conversaciones giraban inevitablemente hacia cómo sobrevivirían financieramente en las próximas semanas, ahora que el sustento principal había desaparecido. En su apartamento, mucho después de la medianoche, Ramírez comparaba meticulosamente los nombres de la lista con recortes de periódicos sobre protestas estudiantiles. Patrones inquietantes comenzaban a emerger, conexiones que apuntaban hacia algo mucho más siniestro que un simple desaparecimiento. Consuelo, arrodillada ante el pequeño altar familiar, encendía una vela frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe. «Tráeme a mi Manuel de vuelta, o al menos danos la verdad, Virgencita», suplicaba en susurros. Cuando Ramírez intentó acceder a los registros oficiales sobre los estudiantes desaparecidos, recibió una llamada anónima entrada la noche. «Pare ahora, comandante. El cartero se metió donde no debía, y usted está siguiendo el mismo camino. Piense en su familia». El comandante Ramírez permaneció inmóvil junto al teléfono, con el auricular aún en la mano y el pitido de la línea cortada resonando en sus oídos. Las palabras de la amenaza anónima hacían eco en su mente. «Piense en su familia». Con movimientos mecánicos, colgó el teléfono y se dirigió hacia la ventana de su apartamento. La luz de la luna iluminaba tenuemente la habitación donde su esposa e hijos dormían ajenos a la amenaza que acababa de recibir. Ramírez los observó durante largos minutos, debatiéndose entre su deber profesional
y la seguridad de quienes más amaba. Tras una noche de insomnio, tomó una decisión. Continuaría la investigación, pero con extrema cautela y fuera de los registros oficiales. 3 días después, Ramírez se encontraba en una cafetería al otro lado de Guanajuato, lejos de su jurisdicción habitual. Frente a él, Javier Méndez, un periodista de confianza, escuchaba atentamente mientras bebía café. «Necesito que investigues algo, pero tu nombre no puede aparecer en nada oficial», explicó Ramírez en voz baja. «Hay estudiantes desaparecidos y un cartero que posiblemente descubrió algo que no debía». Mientras tanto, Consuelo enfrentaba otra batalla. En el Departamento de Recursos Humanos de Correos Mexicanos, un funcionario de rostro impasible la miraba por encima de sus gafas. «Su marido está clasificado como ausente, no como fallecido», explicó con frialdad burocrática. «La política exige 7 años para declaración de muerte presunta. Hasta entonces, solo podemos ofrecer una licencia administrativa no remunerada». El impacto financiero fue inmediato. Esa noche, Miguel extendió facturas impagadas sobre la mesa de la cocina, su rostro sombrío iluminado por la única bombilla del techo. «El dinero de los ahorros se acabará en 2 meses», explicó a Carmen y Francisco. «Necesito encontrar trabajo inmediatamente». La desaparición de Manuel comenzaba a transformar también el tejido social de su entorno. Al día siguiente, cuando Consuelo caminaba por el mercado, notó cómo algunos vecinos, anteriormente afectuosos, desviaban la mirada. Algunos incluso cruzaron a la acera opuesta para evitar saludarla, como si el infortunio de los Vázquez fuera contagioso. En un barrio humilde de Guanajuato, Ramírez entrevistaba discretamente a la madre de uno de los estudiantes de la lista. La anciana, de manos nudosas y ojos enrojecidos por el llanto, le mostró la habitación intacta de su hijo. «Mi muchacho solo repartía panfletos», explicó con voz quebrada. «Dijeron que había huido a la capital, pero sé que mi niño nunca me dejaría sin despedirse». La mujer le entregó uno de los panfletos que su hijo distribuía. El papel, amarillento por el tiempo, denunciaba la represión gubernamental contra movimientos estudiantiles tras las protestas de 1968. Ramírez lo guardó cuidadosamente, notando las similitudes con otros casos. En un banco solitario de la plaza, días después, Ramírez se reunió con Ignacio Durán, compañero de Manuel en Correos. El hombre, de unos 50 años, miraba constantemente alrededor mientras hablaba. Don Manu separaba algunas cartas, ¿sabe? Cartas oficiales. Decía que había algo raro en ellas, confesó en susurros. De repente, Durán palideció al notar a un hombre observándolos desde lejos. «He hablado demasiado. Olvide lo que dije, por favor. Tengo familia», murmuró antes de levantarse y alejarse apresuradamente. La presión sobre Ramírez aumentaba. Al día siguiente, se encontraba de pie frente al escritorio de su jefe, el delegado Ortiz, quien golpeaba rítmicamente la superficie con sus dedos. «Este caso está consumiendo recursos preciosos, comandante. Hay crímenes reales exigiendo nuestra atención. Considere esto una advertencia oficial», sentenció con firmeza. El dolor seguía transformando a la familia Vázquez. Carmen, cuya boda estaba programada para junio, lloraba desconsoladamente en brazos de su madre. «Antonio dice que debemos esperar. Su familia está preocupada por asociarse con nosotros ahora», explicó entre sollozos, el rechazo añadiendo otra capa de dolor a su ya difícil situación. Tras semanas de silencio casi total, Francisco finalmente explotó durante la cena. Su puño golpeó la mesa, haciendo saltar los platos. «Nadie está haciendo lo suficiente para encontrar a papá. La policía, los amigos, todos están renunciando», gritó, las lágrimas finalmente rompiendo su fachada de dureza. Consuelo, encontrando fuerzas donde parecía no quedar ninguna, tomó las manos de su hijo entre las suyas. «Tu padre enfrentó algo más grande que todos nosotros, mijo. No nos rendiremos,
pero debemos ser cautelosos y fuertes como él lo sería. Le aseguró con una calma que sorprendió incluso a ella misma. A pesar de las advertencias, Ramírez continuaba investigando secretamente. Revisando registros telefónicos de la agencia postal, descubrió llamadas frecuentes desde un número del Distrito Federal en las semanas previas a la desaparición de Manuel. Tras la misa dominical, Consuelo interceptó al padre Ignacio antes de que pudiera escabullirse hacia la sacristía. «Hay algo que usted no me está contando, padre. Lo veo en sus ojos cuando habla de Manuel», le confrontó directamente, su voz baja pero firme. Al regresar a casa después de un día de búsquedas infructuosas, Miguel encontró la puerta entreabierta. Entró cautelosamente, descubriendo con horror que la casa había sido registrada. El dormitorio de sus padres completamente revuelto, cajones abiertos y en el espejo del cuarto, escrito con el lápiz labial rojo de su madre: «Olvídalo». Miguel permaneció inmóvil en el centro de la sala, con los ojos fijos en aquellas palabras escritas con el lápiz labial de su madre. «Olvídalo». Un mensaje tan simple como amenazante, que confirmaba sus peores temores. No estaban buscando a un hombre perdido, sino enfrentándose a algo mucho más siniestro. Consuelo dejó caer las bolsas de compras al suelo cuando llegó a la puerta, el pánico congelando cada músculo de su cuerpo. El comandante Ramírez llegó en menos de 20 minutos. Con movimientos metódicos, fotografió cada rincón de la casa violentada mientras aplicaba polvo para huellas digitales que no revelaron nada. «Usaron guantes, sabían lo que hacían», comentó con expresión grave, confirmando lo que la familia ya sospechaba. Profesionales habían registrado su hogar. Esa misma noche, la familia Vázquez se refugió en la casa de doña Esmeralda mientras los policías terminaban de examinar la residencia. Francisco, incapaz de contener su frustración, golpeaba repetidamente la pared con el puño, cada impacto como un eco de su impotencia. A la mañana siguiente, Miguel instalaba cerraduras nuevas en puertas y ventanas, distribuyendo copias de las llaves a cada miembro de la familia. «Nadie entra solo a la casa, siempre en parejas, ¿entendido?», instruyó con firmeza, mientras Carmen y Francisco asentían en silencio. Para Ramírez, las consecuencias no tardaron en llegar. En el despacho del delegado Ortiz, las órdenes fueron claras y directas. A partir de hoy, se encargará exclusivamente de hurtos en el mercado y ocurrencias menores. El caso Vázquez queda oficialmente archivado por falta de pruebas, sentenció su superior sin espacio para apelación. La presión institucional se extendió más allá. Torres, el fiel asistente de Ramírez, entró en su oficina con expresión derrotada esa misma tarde. «Me han trasladado a tránsito en Celaya, jefe. Creo que no querían que siguiera ayudándole», confesó, confirmando que alguien poderoso estaba cerrando todas las puertas. Determinado a continuar pese a los obstáculos, Ramírez convirtió una habitación de su casa en centro de operaciones improvisado. Un mapa en la pared, conectado con hilos rojos que unían personas y lugares, tomaba forma mientras su esposa lo observaba desde la puerta. «Héctor, tengo miedo», susurró ella, expresando en voz alta lo que ambos sentían. Siguiendo una corazonada, Ramírez viajó a Querétaro para entrevistar a la viuda de otro cartero desaparecido. Roberto desapareció en noviembre pasado. La policía dijo que huyó con una amante, pero él nunca haría eso. También había notado algo extraño en las correspondencias que entregaba, explicó la mujer, confirmando el patrón que Ramírez comenzaba a vislumbrar. Mientras tanto, Consuelo adaptaba su antiguo cuarto de costura en pequeño taller. La máquina de coser prestada zumbaba constantemente mientras lágrimas silenciosas caían sobre las telas que transformaba en prendas para vender. La necesidad de sobrevivir se imponía sobre el dolor. Las tensiones familiares alcanzaron su punto crítico durante una cena 3 meses después del incidente. Miguel, pragmático como siempre, planteó lo inevitable.
Podríamos vender la casa, mudarnos a la capital. Tengo contactos para trabajo allá. Carmen podría terminar sus estudios y Francisco comenzó a explicar antes de ser violentamente interrumpido. ¿Y si papá regresa? ¿Cómo nos encontrará? ¿Ya te has rendido?, gritó Francisco, levantándose de la mesa con tal ímpetu que derribó su silla. Carmen, siempre la mediadora, abrazó a su hermano menor, intentando calmar las aguas revueltas. No es abandonarlo, Fran. Es sobrevivir para seguir buscando, explicó con suavidad, comprendiendo el dolor que motivaba su ira. Esa misma semana, Consuelo finalmente confrontó al padre Ignacio en la iglesia vacía, determinada a obtener respuestas. Por favor, padre, si sabe algo sobre mi marido, por Dios, dígamelo, suplicó, su voz quebrándose de emoción contenida. El sacerdote, visiblemente perturbado, finalmente cedió bajo el peso de su conciencia. Manuel vio cartas, correspondencias entre autoridades sobre operaciones contra estudiantes. Dijo que estaba guardando copias como seguro, confesó, confirmando las sospechas más oscuras de la familia. Mientras tanto, Ramírez dedicaba cada momento libre a investigar en la biblioteca municipal, revisando archivos de periódicos de años anteriores. Meticulosamente, iba marcando patrones de desaparecidos no resueltos en varias ciudades, confirmando que el caso de Manuel era apenas una pieza de un rompecabezas mucho más grande y siniestro. 6 meses después de la desaparición, cuando la esperanza comenzaba a desvanecerse, el teléfono de Ramírez sonó a las 3 de la madrugada. Una voz anónima, apenas audible, le entregó un mensaje críptico. En la base militar abandonada de la Mesa, Pozo número 7, busque allí si quiere respuestas sobre el cartero y los otros. Ramírez se quedó mirando el teléfono como si fuera un objeto extraño. La voz anónima había sido clara. En la base militar abandonada de la Mesa, Pozo número 7. Sus pensamientos corrían en todas direcciones mientras consideraba sus opciones. Reportar oficialmente la información significaría alertar a quienes claramente querían mantener el caso enterrado, pero investigar solo podría ser peligroso. Tras horas de deliberación, tomó su decisión. No confiaba en los canales oficiales. Al amanecer, se presentó en casa de los Vázquez, donde Miguel ya estaba despierto preparando café. No le digas a tu madre todavía. Necesitamos verificar primero. Podría ser una trampa, susurró Ramírez, explicando brevemente la llamada anónima. Miguel asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Una hora después, ambos hombres viajaban en el vehículo personal de Ramírez por caminos secundarios. El comandante había dejado el coche oficial en casa, consciente de que podría ser reconocido fácilmente. El silencio entre ellos era denso, cargado de anticipación y temor. La base militar abandonada de la Mesa apareció en el horizonte tras 3 horas de viaje. Sus edificios parcialmente demolidos se recortaban contra el cielo como dientes rotos. Cercas oxidadas yacían caídas en varios puntos, y letreros que advertían «Propiedad del gobierno, entrada prohibida», se balanceaban con la brisa matutina. «Parece abandonada hace años», comentó Miguel, mientras estacionaban a prudente distancia. Con cautela, ambos hombres comenzaron a explorar el complejo. Atravesaron salas vacías donde papeles esparcidos y muebles destrozados evidenciaban una salida apresurada. En varias oficinas, manchas negras en el suelo y paredes indicaban que documentos habían sido quemados intencionalmente. «Alguien se aseguró de no dejar evidencia», murmuró Ramírez, fotografiando discretamente cada hallazgo con una pequeña cámara. Tras 2 horas de búsqueda infructuosa, Miguel finalmente divisó una estructura circular casi invisible bajo escombros. «Comandante, creo que encontré algo». El pozo número 7 estaba parcialmente cubierto por restos de una pared derrumbada. Miguel comenzó a remover piedras mientras Ramírez vigilaba los alrededores, temeroso de una emboscada.
Cuando finalmente despejaron la entrada, se enfrentaron a la oscuridad de un pozo de aproximadamente 3 metros de profundidad. «Bajaré yo», decidió Ramírez, asegurando una linterna a su cinturón. El descenso fue precario, utilizando los salientes irregulares de la pared como apoyo. Cuando la luz iluminó el fondo del pozo, la expresión de Ramírez cambió instantáneamente de determinación a horror. «Dios mío», susurró, iluminando los restos esparcidos en el suelo húmedo. Fragmentos de documentos oficiales parcialmente quemados mostraban sellos gubernamentales. Algunas páginas aún permitían leer frases como «procedimientos de limpieza» y «elementos no recuperables». Junto a los papeles, un uniforme postal deteriorado con el distintivo de Querétaro confirmaba sus peores sospechas. «¿Es de mi padre?», preguntó Miguel cuando Ramírez regresó a la superficie con algunas evidencias. «No, pertenecía al cartero de Querétaro», respondió Ramírez gravemente. «Pero confirma el patrón, no fue solo tu padre quien descubrió algo que no debía». Mientras tanto, en San Miguel de Allende, Consuelo enfrentaba nuevamente al funcionario de correos. «¿Cómo puede decir que no hay evidencias suficientes? Ya son 6 meses sin ninguna noticia», exclamaba, su voz quebrándose por la frustración. En otra parte de la ciudad, Carmen salía de la tienda de artesanías donde había conseguido empleo. Con disimulo, notó el mismo sedán gris estacionado por tercera vez esa semana, con un hombre fingiendo leer el periódico tras el volante. La vigilancia sobre la familia continuaba. Al anochecer, Miguel regresaba a casa, su expresión sombría delatando el peso de lo descubierto. Francisco lo interrogó inmediatamente, pero Miguel evitó su mirada. «Seguimos una pista que no llevó a nada concreto», mintió, incapaz de compartir el horror de lo que habían encontrado. «¿Qué estás ocultando? Tengo derecho a saber», gritó Francisco, la tensión de meses estallando finalmente. «Estoy intentando proteger a mamá y a ti de cosas que no necesitan ver», respondió Miguel con igual intensidad. Al día siguiente, Ramírez redactaba meticulosamente un informe oficial sobre sus hallazgos, cuando el delegado Ortiz entró acompañado por 2 oficiales. «Comandante Ramírez, está oficialmente en licencia administrativa hasta nueva orden. Entregue su placa y arma», ordenó con frialdad. Esa tarde, el pequeño periódico La Voz de Guanajuato publicaba una modesta nota: «Restos humanos encontrados en base militar abandonada». Para el anochecer, la edición digital había reemplazado la noticia por otra titulada «Ministerio de Defensa aclara, antiguos ejercicios de entrenamiento en la mesa». Esa misma noche, Francisco, determinado a descubrir lo que Miguel ocultaba, siguió secretamente a Ramírez hasta un bar apartado. Oculto en una mesa cercana, escuchó al excomandante confidenciando al cantinero: «Lo peor no fue lo que encontramos en el pozo, sino lo que los documentos quemados revelaron. Hay una lista de otros objetivos, y el nombre del cartero Vázquez no está entre los procesados, sino entre los pendientes». Francisco salió precipitadamente del bar, con el corazón martilleando contra su pecho. Las palabras de Ramírez resonaban en sus oídos. Pendientes, no procesados. Su padre podría estar vivo. Sin pensarlo 2 veces, corrió tras el excomandante, alcanzándolo en la esquina y agarrándolo por el brazo con fuerza. «Escuché lo que dijo. ¿Qué significan objetivos y procesados? ¿Mi padre está vivo o no?», exigió Francisco, su voz temblando entre la esperanza y el miedo. Ramírez observó al joven con una mezcla de sorpresa y resignación. Tras un momento de duda, invitó a Francisco a su apartamento, donde podrían hablar sin ser escuchados. Una vez allí, extendió sobre la mesa fotografías de los documentos encontrados en el pozo. «Tu familia está bajo vigilancia. Por eso no le conté todo a Miguel», explicó Ramírez mientras Francisco examinaba los fragmentos de papel quemado. Las listas contenían nombres categorizados como procesados, pendientes y aplazados,
con códigos militares y sellos oficiales parcialmente visibles. Son operaciones sistemáticas contra personas consideradas subversivas, continuó Ramírez. Periodistas, profesores, funcionarios públicos que presenciaron o documentaron acciones ilegales del gobierno. Tu padre aparece en la lista de casos pendientes, lo que sugiere que podría seguir vivo. La revelación golpeó a Francisco como una descarga eléctrica. Debemos decírselo a mamá y Miguel inmediatamente, insistió, pero Ramírez lo detuvo. Precisamente por investigar demasiado, me apartaron de la policía. Cuanta más gente sepa esto, más peligro corren todos, advirtió con gravedad. En los días siguientes, Francisco caminaba solo por la plaza principal de San Miguel, procesando la información recibida. El peso del secreto pesaba sobre sus jóvenes hombros mientras observaba la vida cotidiana continuar a su alrededor, ajena a los horrores que había descubierto. Mientras tanto, se acercaba el primer aniversario de la desaparición de Manuel. Consuelo, en la iglesia con el recién llegado padre Sebastián, organizaba una misa en memoria de su esposo. No sé si estoy organizando un memorial o una oración por su regreso, padre, confesó con voz quebrada. El nuevo párroco, que había llegado tras la repentina transferencia del padre Ignacio, la escuchaba con empatía genuina. La situación financiera de la familia se deterioraba rápidamente. Miguel dormía exhausto en el sofá, todavía vestido después de regresar tarde de su segundo trabajo como guardia nocturno. Carmen lo cubría con una manta, su propio rostro marcado por el cansancio y la decepción. Al día siguiente, Carmen devolvía su vestido de novia nunca usado a la costurera del pueblo. Necesitamos recuperar el dinero, doña Marta. La boda tendrá que esperar indefinidamente, explicó, luchando por contener las lágrimas. Su prometido Antonio había cedido finalmente a la presión de su familia que temía asociarse con los Vázquez. Por las noches, Consuelo trabajaba incansablemente en su máquina de coser, preparando un nuevo forro para la vieja chaqueta de Manuel que planeaba regalar a Francisco en el aniversario de la desaparición de su padre. Sus dedos ágiles trabajaban con precisión mientras sus pensamientos vagaban hacia su esposo ausente. Deberíamos vender la casa, Miguel. Mamá está matándose trabajando para mantener un lugar demasiado grande para nosotros ahora, sugirió Francisco durante una conversación en voz baja en la cocina. El conocimiento secreto de que su padre podría estar vivo atormentándolo constantemente. El día del aniversario llegó con una solemnidad que envolvió toda la ciudad. La iglesia de San Francisco se llenó para la misa, con muchos habitantes que anteriormente evitaban a la familia, ahora presentes en solidaridad. El cambio en la comunidad era palpable, gracias en parte a los esfuerzos del nuevo padre Sebastián. Rodrigo, antiguo compañero de Manuel en Correos, abrazó a Consuelo después de la ceremonia. Manuel era el mejor de nosotros. Nunca lo olvidamos en la agencia, aunque los jefes prohíban mencionar su nombre, confesó con emoción contenida. Esa noche, la familia se reunió alrededor de la mesa de la cena, una vela encendida en el lugar vacío de Manuel. Cada uno compartió un recuerdo especial, las historias entrelazándose para mantener viva su memoria. Francisco miró significativamente a Miguel durante la cena, el peso del secreto que compartía con Ramírez evidente en su mirada, mientras decidía no revelar lo que sabía para proteger a su madre. Antes de dormir, Consuelo abrió el armario donde aún guardaba intacta la ropa de Manuel. Con delicadeza, acarició su uniforme postal. «Un año, amor. ¿Dónde estás?», susurró a la prenda, como si pudiera transmitir su mensaje al hombre que una vez la vistió. A la mañana siguiente de la misa conmemorativa, mientras la familia intentaba retomar su rutina, llegó una carta anónima dirigida a Consuelo. Dentro encontraron únicamente una fotografía en blanco y negro de Manuel, visiblemente más delgado y con barba, sosteniendo un periódico fechado 3 meses atrás.
En el reverso de la fotografía, escritas 3 palabras: aún está vivo. Consuelo sostenía la fotografía con manos temblorosas, su mundo deteniéndose por un instante mientras contemplaba el rostro demacrado pero inconfundible de Manuel. La barba entrecana que nunca le había visto no lograba ocultar sus facciones, aquellos ojos que tantas veces la habían mirado con amor. El periódico en sus manos mostraba claramente una fecha de hacía solo 3 meses. ¿Podría ser falsa?, preguntó Miguel, examinando la imagen con escepticismo profesional mientras la familia se reunía en círculo, pasando la fotografía de mano en mano. Parece auténtica, murmuró Carmen, comparándola con otras fotografías familiares. Es papá, estoy segura. Francisco permanecía en silencio, recordando las palabras de Ramírez sobre aquella lista donde su padre figuraba como pendiente. Esto confirmaba lo que ya sospechaba. Manuel seguía con vida. Miguel escrutaba el sobre, buscando alguna pista sobre su origen. Sin remitente, matasellos de Veracruz, papel común. Podría venir de cualquier persona, concluyó con frustración. Aquella misma tarde, Consuelo y Francisco visitaron la casa de Ramírez, llevando consigo la misteriosa fotografía. El excomandante la examinó detenidamente bajo la luz de su lámpara de escritorio, utilizando una lupa para estudiar cada detalle. El periódico es auténtico, edición de hace 3 meses, confirmó finalmente. No veo signos de manipulación fotográfica, y esta cicatriz en su barbilla no estaba presente en las fotos anteriores. Es reciente. Desde la ventana de la casa familiar, Carmen observaba con disimulo el mismo sedán gris estacionado a distancia prudencial. Ahora había 2 hombres dentro, uno de ellos fotografiando la casa con un teleobjetivo. La vigilancia se había intensificado tras la llegada de aquella fotografía, confirmando su autenticidad de manera involuntaria. Necesitamos ir a la prensa nacional, insistía Francisco durante una acalorada discusión familiar esa noche. Su rostro enrojecido contrastaba con la palidez de Miguel. ¿Y si es una trampa para exponernos aún más? Piensa en mamá, respondió su hermano mayor, siempre cauteloso. Mientras tanto, Ramírez utilizaba sus contactos desde una cabina telefónica pública, consciente de que su línea personal probablemente estaba intervenida. Necesito saber quién envió una carta desde Veracruz a San Miguel la semana pasada, explicaba a un antiguo colega. Sí, sé que es arriesgado para ti, pero es importante. Tras días de debate interno, Consuelo tomó una decisión. Una mañana fría de invierno, se presentó en la redacción de El Independiente, un pequeño periódico local conocido por su postura crítica hacia el gobierno. Necesito hacer un llamamiento a quien envió esta foto, explicó a la editora, una mujer de mediana edad con mirada compasiva. Si mi marido está vivo, tengo derecho a saberlo. Al día siguiente, un pequeño artículo acompañado por una fotografía de Consuelo apareció en la tercera página. A quien envió noticias de Manuel Vázquez, por favor, póngase en contacto. Una esposa y madre suplica más información. La respuesta llegó con sorprendente rapidez. 2 días después, Carmen recibía con manos temblorosas un sobre de manos del cartero sustituto, quien parecía nervioso al entregarlo. El mensaje anónimo era conciso y alarmante. La publicidad lo pone en riesgo. Está vivo, pero cualquier exposición pública puede resultar en su finalización. Se requiere absoluta discreción. Adjunto al mensaje, encontraron un pequeño papel con la inconfundible caligrafía de Manuel. Consuelo, hijos, estoy vivo. No soy el único aquí. No confíen en canales oficiales. Los amo, siempre. La confirmación provocó un torbellino de emociones contradictorias. Alivio al saber que vivía. Terror ante la amenaza implícita. Impotencia ante la imposibilidad de actuar abiertamente. En su apartamento, Ramírez expandía el mapa en su pared, conectando casos similares con hilos rojos.
Hay al menos 12 desapariciones con el mismo patrón. Funcionarios públicos que vieron o documentaron algo que no debían, explicaba a Miguel durante una visita clandestina. Esa noche, la familia Vázquez formó un círculo en la sala, debatiendo su próximo paso con voces tensas y miradas cargadas de preocupación. Si permanecemos callados, el caso se enfría nuevamente. Si actuamos públicamente, podríamos condenarlo, resumió Carmen, mientras todos miraban a Consuelo, esperando su decisión como matriarca de una familia devastada, pero no vencida. Entrada la noche, cuando finalmente todos dormían tras horas de debate, Consuelo despertó, sobresaltada, por el suave golpeteo de piedrecillas contra su ventana. Al abrir cautelosamente las cortinas, distinguió una figura femenina entre las sombras que le hacía señas para que la siguiera. Era Elena Fuentes, esposa de un agente de la Dirección Federal de Seguridad, quien susurró: «Sé dónde está su marido, pero solo puedo mostrárselo a usted, y tiene que ser ahora». Consuelo miró a la mujer en las sombras, dudando solo un instante antes de tomar una decisión que cambiaría todo. Con el corazón latiendo desbocado, se vistió apresuradamente y salió por la puerta trasera sin despertar a sus hijos. La desesperación maternal podía más que cualquier precaución razonable. Elena Fuentes caminaba rápidamente por las callejuelas oscuras de San Miguel, mirando constantemente sobre su hombro mientras Consuelo la seguía. Ninguna de las dos mujeres pronunció palabra hasta que llegaron a un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. «Mi marido no sabe que estoy haciendo esto», confesó Elena mientras preparaba café con manos temblorosas. «Si descubre que he venido a verla, seré solo una desaparecida más». Aquella mujer delgada y nerviosa explicó que era esposa de Enrique Fuentes, uno de los agentes involucrados en el secuestro de Manuel. Con voz quebrada, relató cómo había desarrollado una crisis de conciencia al descubrir que los subversivos que su marido ayudaba a procesar eran frecuentemente inocentes. «Pensé que estaba casada con un patriota que protegía al país», murmuró. «Pero ahora sé que solo es un peón en un juego terrible». Elena se arrodilló frente a un rincón de la habitación, levantando una tabla suelta del piso para extraer una carpeta oculta. «Enrique trae copias de documentos a casa. Cree que nadie notaría si faltan algunas páginas». Los documentos revelaban lo inimaginable. Manuel y otros desaparecidos estaban recluidos en una instalación secreta en la costa de Veracruz, camuflada como clínica psiquiátrica militar. Los registros de transferencia de prisioneros especiales mostraban claramente el nombre de Manuel en una lista de 8 personas destinadas a la Clínica de Rehabilitación Militar San Cristóbal. «Oficialmente, es un centro de tratamiento para militares con problemas psicológicos», explicó Elena, mientras Consuelo examinaba fotografías del complejo amurallado junto al mar. «En realidad, el subsuelo alberga prisioneros políticos que el gobierno no puede admitir que existen». Elena confesó ser quien había enviado las fotografías, arriesgando su propia vida para ayudar a familias destrozadas por el régimen que su marido servía. Al amanecer, Consuelo regresó sigilosamente a casa, encontrando a Miguel en la sala, con profundas ojeras y el teléfono en la mano. «Dios mío, mamá, estábamos a punto de llamar a la policía». La familia se reunió en la cocina, mientras Consuelo esparcía los documentos copiados sobre la mesa. «Manuel está vivo. Sabemos dónde. Ahora necesitamos descubrir cómo traerlo de vuelta», declaró con una determinación que sorprendió a sus hijos. Ramírez, convocado urgentemente, examinaba los documentos con expresión grave. «Esto es mayor de lo que imaginábamos. Hay nombres aquí de personas desaparecidas de 5 estados diferentes». Francisco, impulsivo como siempre, comenzó a empacar ropa frenéticamente. «¿Qué estamos esperando? Vamos a Veracruz ahora mismo». Miguel sujetó a su hermano por los hombros,
obligándole a detenerse. ¿Y hacer qué? ¿Invadir una instalación militar? Necesitamos un plan, Fran. Esa misma tarde, Elena regresó con un mapa rudimentario de la instalación indicando rutinas de guardias. Los martes, una enfermera llamada Lucía trae suministros, simpatiza con los prisioneros, a veces ayuda a enviar mensajes. Desde la ventana, Carmen observaba con creciente preocupación. Ahora hay 2 coches diferentes vigilando la casa. Saben que hemos descubierto algo. La vigilancia se ha duplicado desde ayer. Consuelo, transformada por la esperanza concreta, reunió a todos alrededor de la mesa como un consejo de guerra improvisado. Necesitamos contacto directo con Manuel antes de cualquier movimiento. Saber exactamente su condición. ¿Quién más sabe de él allí dentro? Con sorprendente autoridad, asignó tareas específicas. Miguel, tú y Ramírez investigarán la clínica legalmente, como visitantes de un pariente imaginario. Carmen, necesitamos dinero para esto, vende mis joyas. Francisco, te quedarás como nuestro contacto aquí, por si Elena necesita comunicarse. El plan parecía definido cuando, entrada la noche siguiente, Elena llegó jadeando a la casa de los Vázquez. Su rostro desencajado presagiaba noticias terribles. Mi marido descubrió que faltan documentos. Están trasladando a todos los prisioneros mañana a otra instalación, y Manuel está en la lista prioritaria para descarte definitivo. «Tenemos que irnos ahora mismo», exclamó Miguel, la noticia de Elena galvanizando a la familia en acción inmediata. El plan meticuloso quedaba descartado ante la urgencia de la situación. Ramírez ya estaba al teléfono, hablando en voz baja con un contacto. «Necesito un vehículo limpio, sin registros. Es cuestión de vida o muerte», insistió mientras Miguel reunía todo el dinero disponible y Francisco desplegaba un mapa de carreteras sobre la mesa. Consuelo abrazó a sus hijos con fuerza antes de que partieran. «Traigan a su padre de vuelta, no importa cómo. Vivo es todo lo que importa ahora», susurró, intentando controlar el temblor en su voz. En menos de una hora, un viejo Chevrolet sin marcas distintivas esperaba al final de la calle. Ramírez tomó el asiento del copiloto mientras Miguel se ponía al volante y Francisco se acomodaba en la parte trasera. Los 3 hombres intercambiaron miradas de determinación mientras el motor cobraba vida. El viaje de 600 kilómetros hacia Veracruz comenzó en la oscuridad previa al amanecer. Miguel conducía con concentración absoluta, evitando las carreteras principales y los puestos de control policial. Cada pocos kilómetros, Francisco verificaba por el retrovisor que nadie lo siguiera. Mientras tanto, Elena arriesgaba todo utilizando el teléfono del despacho de su marido para obtener detalles precisos de la transferencia. Traslado a las 5:30, vehículo militar estándar, 2 guardias, destino Puerto Escondido. Anotaba frenéticamente en un papel que luego destruiría. En San Miguel, Consuelo y Carmen recibieron la visita intimidatoria de 2 agentes que, sin identificarse, registraron meticulosamente la casa. «Sabemos que sus familiares viajaron hacia el este», comentó uno de ellos con tono casual pero amenazante. «Esperamos que no estén haciendo nada imprudente». Tras su partida, Carmen escondió los documentos originales de Elena dentro de una imagen santa hueca mientras Consuelo limpiaba el desorden dejado por los agentes. «Solo querían asustarnos, no encontrar algo, ya lo saben todo», murmuró con preocupación. Al amanecer, tras horas de viaje tenso, el Chevrolet entraba en Veracruz. Estacionaron a varias cuadras de la clínica, un edificio blanco de 3 pisos, rodeado por muros altos con discreto alambre de púas. «Nos dividiremos», decidió Ramírez. «Utilizaré mi antigua identificación policial para reconocer el terreno. Ustedes intenten contactar con la enfermera Lucía». Ramírez se aproximó a la entrada principal con paso seguro, presentando su credencial ya no válida y una historia sobre un primo internado. Mientras tanto,
Miguel y Francisco esperaban en un café cercano, observando discretamente a los empleados que entraban y salían. «Esa debe ser Lucía», susurró Francisco cuando una mujer con uniforme de enfermera que coincidía con la descripción de Elena apareció en la acera. La conversación en un rincón apartado del café fue tensa y apresurada. Lucía, visiblemente nerviosa, confirmó sus peores temores. Su padre está vivo, pero débil. Se negó a cooperar en los interrogatorios, así que redujeron sus comidas. Los trasladan hoy a todos. Escuché que a una instalación de la que nadie ha regresado jamás. Ramírez regresó al punto de encuentro con noticias igualmente alarmantes. Vi el vehículo siendo preparado, furgoneta blanca sin identificación, 2 guardias armados más el conductor. Salen en 1 hora por la puerta este, menos visible. Con el tiempo agotándose, improvisaron un plan sobre el capó del coche utilizando el mapa de la ciudad. Solo hay 2 rutas posibles hacia el puerto. En esta, hay un tramo de carretera en obras que obligará al vehículo a reducir considerablemente la velocidad, señaló Miguel. Francisco preparaba un neumático de repuesto con clavos, mientras Miguel comprobaba si el gato del coche serviría como arma defensiva en caso necesario. El plan era arriesgado pero simple: forzar la detención del vehículo en un punto vulnerable y liberar a los prisioneros. Posicionados estratégicamente en el tramo en obras, cada uno ocupó su lugar. Ramírez, con el coche estacionado, aparentando problemas mecánicos. Miguel escondido cerca con el gato. Francisco preparado para lanzar el neumático con clavos frente a la furgoneta cuando se aproximara. La tensión era palpable mientras esperaban. Finalmente, la furgoneta blanca apareció en la distancia, reduciendo velocidad para el tramo en obras. El momento había llegado, pero justo cuando Francisco se preparaba para actuar, otro vehículo, un jeep militar no previsto, apareció escoltando la furgoneta. Dentro del jeep, Francisco reconoció con horror al hombre que había discutido con su padre en el coche negro el día de su desaparición: el capitán Reyes, recientemente liberado bajo fianza. «Cambio de plan», gritó Ramírez al ver el jeep militar inesperado. La situación había empeorado drásticamente con la presencia del capitán Reyes. Sin tiempo para deliberaciones, Ramírez tomó una decisión desesperada, acelerando su vehículo hacia la estrecha carretera en obras para provocar una colisión controlada que bloqueara completamente el paso. El chirrido de neumáticos y el estruendo del impacto quebraron la quietud de la mañana. La furgoneta y el jeep frenaron bruscamente, quedando atrapados en el embudo creado por el accidente simulado. Los guardias descendieron inmediatamente con armas en mano, mientras Reyes gritaba órdenes desde el jeep. «¡Ayuda! ¡Estoy herido!», gimió Ramírez fingiendo estar atrapado entre los hierros retorcidos, atrayendo la atención de uno de los guardias que se acercó cautelosamente. Francisco aprovechó la confusión para deslizarse como una sombra hacia la parte trasera de la furgoneta. Con movimientos precisos, hundió su navaja en los neumáticos traseros mientras Miguel se aproximaba al guardia distraído. Un golpe seco con el gato del coche fue suficiente para dejar inconsciente al hombre sin matarlo. El caos se intensificó cuando las puertas de la furgoneta fueron abiertas durante el forcejeo. Los prisioneros en su interior, percibiendo la oportunidad única, comenzaron a moverse torpemente. Algunos apenas podían mantenerse en pie después de meses de confinamiento y malnutrición. «¿Miguel? ¿Francisco?», murmuró una voz ronca desde el interior. El corazón de Francisco dio un vuelco al reconocer a su padre. Manuel Vázquez, irreconocible con su barba grisácea y rostro demacrado, intentaba incorporarse de la bancada metálica donde estaba sentado. «¡Papá!», exclamó Francisco, la emoción ahogando su voz mientras ayudaba a su padre a ponerse en pie. Los ojos de Manuel, aunque hundidos por el sufrimiento, brillaron al reconocer a sus hijos.
En ese momento, el capitán Reyes confrontó directamente a Ramírez, quien bloqueaba la huida de los otros prisioneros. «Arruinaste tu vida por un simple cartero, comandante», escupió con desdén. «No, por justicia», respondió Ramírez sin vacilar, manteniendo la mirada fija en el hombre que representaba todo el sistema que había jurado combatir. El enfrentamiento podría haber terminado trágicamente si no fuera por la llegada inesperada de un sedán conducido a toda velocidad por Elena Fuentes. «¡Rápido! ¡Vienen refuerzos por la carretera principal!», gritó mientras frenaba bruscamente. «¡Váyanse! Sé cómo retrasarlos», ordenó Ramírez a Miguel, quien prácticamente cargaba a su padre debilitado hacia el vehículo. «Los encontraré en el punto acordado si puedo». Francisco ayudó a otro prisionero que apenas podía caminar, un hombre mayor que luego sabrían era un profesor universitario desaparecido hace 2 años. En segundos estaban todos en el coche de Elena, alejándose por caminos secundarios, mientras Ramírez se quedaba atrás, dispuesto a sacrificarse para garantizar su escape. «Cartas. Memoricé toda la información», explicó Manuel con dificultad desde el asiento trasero, su voz débil pero determinada. «Nombres, fechas, órdenes, todo está aquí», añadió, señalando su propia cabeza con un dedo tembloroso. Tras horas por carreteras rurales, llegaron a una pequeña posada costera donde, alertadas por teléfono, esperaban Consuelo y Carmen. El reencuentro fue desgarrador. Consuelo corrió hacia Manuel en cuanto lo vio, abrazándolo mientras ambos lloraban intensamente. 22 meses de separación forzada se disolvían en ese abrazo. Esa noche, reunidos en una habitación sencilla, Manuel comenzó a narrar su experiencia mientras bebía agua a pequeños sorbos. Todo comenzó con aquellas cartas oficiales. Órdenes para desaparecer estudiantes, profesores, periodistas. No podía simplemente fingir que no las había visto. Los días siguientes fueron de planificación cuidadosa. La familia sabía que no podían simplemente volver a casa. La liberación de Manuel había expuesto una operación gubernamental ilegal y las represalias serían inevitables. Con ayuda de los contactos de Ramírez, quien milagrosamente logró reunirse con ellos días después, establecieron comunicación con periodistas internacionales y organizaciones de derechos humanos. 3 meses después, en un pequeño apartamento en la Ciudad de México, proporcionado por una organización de derechos humanos, la familia Vázquez contemplaba atónita un noticiario televisivo. Ramírez, ante cámaras internacionales, presentaba una bolsa postal marrón, la original de Manuel, preservada como evidencia todos estos años, tras ser escondida en el patio de la iglesia de San Francisco, conteniendo copias de las cartas oficiales que iniciaron todo, finalmente entregando la verdad que Manuel arriesgó su vida por revelar.